hijos de Coré, salmos sobre Alamod, y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Qué bueno es poder hablar de esta manera. Qué bueno es poder tener esta confianza en el Señor, poder uno decir, de verdad, Dios, Él es mi amparo, en Él se ampara mi vida. O sea, precisamente lo que Dios busca de nosotros es que depositemos nuestra confianza en Él de tal manera que nos sintamos seguros. Usted ve que a lo largo de la escritura, de la palabra de Dios, algo que Dios siempre buscó de su pueblo era que ellos se sintieran seguros en Dios, que ellos sintieran de que había alguien que los respaldaba a ellos. ¿Y quién es el que nos respalda? Pues el que nos respalda no es otro, sino el mismo Dios. Entonces dice el Salmo, dice Dios, Él es nuestro amparo. Aunque muchos nos desamparen, aunque muchos nos abandonen, aunque otros nos den la espalda y hasta se olviden de nosotros, pero tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que Dios, Él está de nuestra parte. Entre los que nos ayudan, digámoslo así, está Dios. O sea, Dios está entre los que están de parte mía. Claro, porque pues no solamente, pudiéramos decir, no solamente Dios, Él quiere el bien para nosotros, ¿no? Quienes tenemos a nuestros padres, ellos quieren el bien para nosotros, se preocupan por nosotros. Hay familiares. Ya dice, yo tengo de pronto mis padres, tal vez tú digas, no están vivos, pero de pronto tienes algún familiar allí que él está muy pendiente y que Él está muy atento allí a tu situación. Entonces, pero sí, o sea, pudiéramos decir, entre los que están de nuestra parte, lo más maravilloso es que el que está con nosotros también es el Señor. Y ahora, ¿hace la diferencia? Totalmente. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es limitado. Y es limitado tanto para hacer el bien como para hacer el mal. O sea, no solamente es limitado para hacer lo malo, sino también para hacer lo bueno. Y no solamente para lo bueno, sino también para lo malo. Pero en el caso de Dios, hermano, Dios tiene todo el poder. O sea, créalo en esta mañana. Dios tiene todo el poder. Dios tiene toda la autoridad. Para Dios no existe nada difícil, no existe nada imposible, no hay nada que Dios no pueda hacer. Así que cuando el salmista dice, Dios y me llama la atención porque está hablando en tiempo presente, porque había podido decir, Dios fue, ¿cierto? Como en el caso de Saúl, que Dios estuvo con Saúl allá, Dios cuidaba, Dios estaba con él. Pero la pregunta no es si estuvo, la pregunta está. Ya, la pregunta es, bueno, hoy en el presente, y entonces, no, dice, Dios es, alabanzas al Señor. Yo no sé cuánto esta mañana digan, Dios sigue siendo mi amparo. Dios sigue siendo mi ayudador. Dios sigue siendo el que me defiende de mis enemigos, el que me rescata. Eso es lo que dice la alabanza. Nos levanta cuando caemos. ¿Cuántos recuerdan ese himno? Nos levanta cuando caemos. Cuando hay una situación de peligro, cuando hay una situación de adversidad, ahí está el Señor con nosotros. Entonces, poder decir eso, Dios es nuestro amparo. Y ese nuestro, mire que no dice, había podido decir, Dios es mi amparo, y pues sí, es válido. Pero él dice, no, Dios es nuestro amparo. Porque no solamente Dios está conmigo, sino que Dios está contigo también. No solamente Dios está conmigo,
Dios también está con mi familia. ¿Sí? Entonces, Dios es nuestro amparo. Dios ampara a mi familia. Dios ampara allí nuestros hermanos en la fe. Entonces, Dios es nuestro amparo. Pero luego dice también, Dios es nuestra fortaleza. Y esa fortaleza, bueno, el pueblo de Israel la tenía muy clara, porque la fortaleza era un lugar de seguridad, era un lugar, era un refugio muy especial. No era una casita por allí de cualquier manera, no, el refugio era un lugar donde sus paredes eran gruesas, todo era fabricado en un material muy especial, muy resistente, que cuando vinieran las flechas, que cuando vinieran los enemigos, que ante todo eso la persona se sintiera, estuviera, no solo se sintiera, no estuviera protegida. Y el salmista dice, Dios es para mí una fortaleza. O sea, y yo no sé, frente al peligro, usted dónde quiera estar, si adentro de la fortaleza o afuera de la fortaleza. ¿Dónde le gustaría estar? ¿Adentro o le gustaría estar afuera? Yo creo que si algo, o sea, en un momento de peligro, pues de pronto cuando la situación está calmada, no hay problema, alguien dice, pues voy a salir, voy a ir, voy a hacer esto, aquello. Pero hermano, cuando hay peligro, el mejor lugar es la fortaleza. O sea, allí yo creo que ninguno queremos estar en otro lugar, sino allí, en esa fortaleza. Entonces, Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. ¿Qué pasa cuando el enemigo viene? El enemigo, entendamos algo, el enemigo no puede hacer lo que él quiera. Hay creyentes que viven como si el enemigo de verdad pudiera, no sé, tuviera como esa libertad. Incluso algunos hasta piensan que el enemigo se les metió y que no. Hermano, el Señor lo tiene a raya, digámoslo así. Él no puede ir más allá de donde el Señor se lo permita. Pero lo importante es entender que aunque el enemigo venga con sus armas y venga con sus ataques y venga con todo, hay alguien que nos defiende. Y el que nos defiende es Dios. Alabanzas al Señor. Por eso debemos de ser amigos de Dios. Alguien que me lo ayude escribiéndolo ahí en los comentarios. Diga, por eso debemos de ser amigos de Dios. Sí, para cuando el enemigo venga, usted y yo estemos seguros de que Dios va a pelear por nosotros. Mire que en el tiempo del pueblo de Israel habían otras naciones y esas otras naciones también enfrentaban ataques y tenían que salir a la guerra y tenían que luchar y todo eso. Pero mire la diferencia de que en el caso del pueblo de Israel, Dios los defendía a ellos. Algo que dijeron los egipcios cuando ellos iban persiguiendo al pueblo de Israel. Y de pronto dice la Biblia de que ellos estando persiguiéndolos, el Señor, Él fue y, digamos así, los atacó a ellos y comenzó a desbaratarle los carros y bueno, y hacerlos caer y todo eso. Ellos, dice la Biblia, que a ellos les dio miedo y ellos hasta gritaban y decían, no, huyamos de delante de ellos, huyamos de este pueblo porque Jehová pelea por ellos. Y ahora, ¿y cómo era que ellos sabían de Jehová? Pues sabían de Jehová porque Dios así se les había manifestado al pueblo de Israel. Y incluso ellos, ni siquiera el mismo pueblo de Israel sabía, porque cuando Moisés tuvo ese encuentro allá con el Señor,
él le dijo, bueno, yo llego a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres se me apareció. Y ellos me van a decir, bueno, ¿y cuál Dios? ¿Cómo se llama ese Dios? Entonces, Dios le dijo, bueno, así les dirás, yo soy el que soy. Y así dirás, Jehová me ha enviado. Y ahora que los mismos enemigos, claro, ellos allá seguro habían escuchado más de una vez que el pueblo de Israel hablaba allí de Jehová. Y entonces ellos allá cuando vieron todo lo que se levantó contra ellos y que no era que el pueblo de Israel, o sea, ellos habían visto esa batalla como muy fácil. Ya ellos lo habían visto como muy sencillo porque pues ellos dijeron, los que salieron son nuestros esclavos, son a los que nosotros aquí maltratábamos, humillábamos, hacíamos con ellos lo que queríamos. Pues, ¿qué problema hay? Ya ellos, ¿qué resistencia van a poder presentar? No tienen armas. Ellos no tienen armas. Ellos, fuera de eso, pues decir que era que ellos allí eran muy valientes y de pronto iban a hacer frente a ellos. No, yo creo que cuando ellos se prepararon para salir y comenzaron a tomar sus espadas y comenzaron a tomar sus lanzas, algunos hasta dijeron, ay, pobrecitos los israelitas. Y algunos dijeron, pobrecito, pero el rey dio la orden de que tenemos que ir detrás de ellos. Y ahora, entendamos algo, que ellos habían salido contra el pueblo de Israel, habían salido con mucha furia. O sea, no solamente era la orden dada por el rey, no era solamente la orden de ir allá, no, es que ellos mismos, ellos estaban heridos, ellos estaban golpeados, ellos estaban ofendidos. ¿Por qué razón? Porque la noche anterior los primogénitos de ellos habían muerto. O sea que imagínese esa escena, o sea, todos ellos, los que fueron allí a perseguir al pueblo de Israel, eran los mismos que la muerte había visitado y se les había llevado a sus primogénitos. Y ahora ellos están persiguiendo al pueblo de Israel. O sea que ellos salieron con furia. Ellos dijeron, no, los vamos a acabar. Y ya llegó, o sea, como que dice, ya cruzó el límite. Ahora sí ya no se les va a permitir nada, no se va a tener misericordia. Y ellos salieron en esa persecución allí, pero cuando ellos vieron que Dios estaba hiriéndolos a ellos, que Dios estaba allí, porque ellos, digámoslo así, en Egipto ellos no habían visto eso. Ellos lo que habían visto allá eran las plagas. Y sí, pues que venían plagas y todo, pero es que aquí ya vieron fue a Dios obrando a favor de su pueblo y atacándolos a ellos. Y entonces ahí fue donde ellos dijeron, no, huyamos de delante de los israelitas, porque el Dios de ellos está peleando por ellos. Mi hermano, y qué bueno uno saber que Dios está de nuestra parte. Créalo que sí. Aunque de pronto, yo creo que de pronto ni el pueblo de Israel se daría cuenta. Porque el pueblo de Israel iba avanzando, pero ellos no sabían lo que allá atrás estaba quedando, lo que allá atrás estaba sucediendo. Pero sabe que nosotros también tenemos al mismo Dios. A ese Dios que nos defiende, a ese Dios que está de parte nuestra. Que tal vez, hermano, aunque de manera física no le podamos ver, pero sabemos que Dios está allí, que Dios, Él es real. Y de pronto esa batalla que tú tienes, eso que tú estás luchando, que no sabes cómo afrontar, que no, hasta piensa y dice, ¿yo cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a salir yo de aquí? Esta situación, como el pueblo de Israel allí, en ese momento ellos hasta comenzaron fue a murmurar contra Dios, contra Moisés. Vea, ¿para qué nos sacó? ¿Cómo? ¿Qué opción tenemos? Allá vienen los enemigos, están furiosos. O sea, a ellos se les olvidó que la noche anterior
Dios les había guardado a sus primogénitos, mientras que los de ellos habían perecido, y a ellos se les olvidó eso, porque en ese momento lo que tienen delante, allí es el mar, y lo que tienen detrás son los enemigos. Ellos están allí que no tienen escapatoria. Pero hermano, Dios es nuestro amparo. O sea, en Dios tenemos protección. Dios es el que nos defiende de nuestros enemigos. Decía, cuando alguien lanzaba una flecha, en esa fortaleza se encargaba de recibirla, de retener allí para que el pueblo o el que se metía en la fortaleza no sufriera peligro. Hermanos, nosotros tenemos a Dios como nuestra fortaleza. En Dios nuestra vida está segura. Ojalá usted me ayude y pueda escribir eso ahí en los comentarios. Diga, en Dios, escriba así, diga, en Dios mi vida está segura. Alabanzas al Señor. Y mire lo que dice el verso siguiente, porque el verso siguiente también es muy bonito. Mire lo que dice. Dice, por tanto, oiga, qué bonita la palabra de Dios. Dice, por tanto, no temeremos. Hermano, pero ¿cómo no voy a tener temor? Pero dice, por tanto. O sea, ¿qué es lo que le lleva a no temer? O sea, ¿cuál es la confianza que el creyente tiene? ¿Por qué razón el creyente no tiene temor? Que dice, por tanto, no temeremos. ¿Pero por qué? Pues por lo que ha dicho antes, por lo que ha dicho de que Dios es nuestro amparo, de que Dios es nuestra fortaleza. Entonces, ahora él tiene que decir, por tanto, no temeremos. Alabanzas al Señor. Y qué bueno, no sé, que esta palabra usted la pueda tomar a nivel personal esta mañana en su vida. Usted decir, hermano, no voy a tener temor. Aunque se levante el enemigo, aunque el problema ya esté ahí, aunque me estén diciendo de que no hay solución para mí, pero yo sé en quién he confiado, yo sé a quién le he creído, yo sé en quién he puesto mi mirada. Alabanzas al Señor. Entonces dice, por tanto, no temeremos. Oiga, qué bueno poder confiar en el Señor. Y mire, y dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y déjenme, le leo el verso 3. Dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Por tanto, no temeremos. Hermano, esa es la confianza del creyente. Dice, aunque la tierra sea removida. A veces uno ve creyentes muy asustados. Le digo la verdad, a veces incluso a través de las redes sociales hay como esos mensajes, esas cadenas a veces. Y eso envían y reenvían y reenvían. Y hermano, y no lo sabré yo que tengo ese WhatsApp del devocional. Hermano, y son cantidad de mensajes que llegan. Y hay personas allí, hermano, supremamente asustadas. Hermano, llegó el fin del mundo. Hermano, ahora sí se acabó el mundo. Hermano, y viven asustados allí por todo lo que sucede. Sin embargo, qué bueno saber que, hermano, Dios sigue teniendo el control. A veces la gente habla como si Dios hubiese perdido el control de la humanidad, como si Dios hubiese perdido el control de esta tierra. Entonces, no, es que ya Dios no controla y ahora el que controla es el enemigo. Y ahora sí, hermano, ahora sí nos metimos en grandes problemas porque ya Dios no tiene control. No, Señor. Hermano, Dios sigue teniendo el control. Mire el caso de los discípulos. Los discípulos están andando con el Señor, están viendo el poder de Dios,
Están viendo al Señor Jesús sanar multitud de enfermos. Usted se imagina eso. O sea, nosotros a veces que el Señor oramos por alguien y la persona se sana y eso, hermano, testificamos y todo el mundo habla y todo el mundo cuenta de una persona a quien Dios sanó. Pero hermano, allá eran multitud de enfermos que llegaban ante el Señor y que el Señor los sanaba. O sea que ellos no se iban enfermos, hermanos, se iban sanos porque el Señor los sanaba. Y usted ve los discípulos allí andando con el Señor. Incluso en algún momento hasta el Señor los envió a ellos para que también sanaran enfermos, para que también echaran fuera demonios. Y hermano, y ellos veían cómo el Señor les daba un poder, una autoridad para controlar, digamos, como todo. Y no importaba, y el enfermo que llegara, y el endemoniado que llegara, y todos ellos recibían liberación o recibían sanidad. Pero cuando ellos se subieron allí en esa barca, y cuando vino el viento y cuando vino la tempestad y el mar embravecido, hermano, es como que ellos dicen, ahora sí, o sea, de esto ya no nos va a poder librar. O sea, aquí ya no hay control, aquí esto no hay quien lo controle. Alabanzas al Señor. Y incluso dice la escritura de que el Señor iba también allí en la barca, pero el Señor iba durmiendo. Hermano, y eso les genera a ellos un afán, una preocupación, un miedo, pero allí están en medio de la tempestad, están en medio del mar y a lo último, llenos de miedo, tienen que llamar al Señor. Y lo llaman, Señor, vea, nos vamos a hundir y tú no te das cuenta. Vea, Señor, vamos a perecer. Hay que hacer algo, no sé, ayúdenos a hacer algo acá. Pero ¿qué hacemos aquí? Pues es que vamos a perecer. Es que el viento es muy fuerte, la mar está muy embravecida. Hermano, pero ¿sabe qué hace el Señor? Primero, pues vemos que el Señor se levanta allí, controla todo. Hermano, el Señor no ha perdido el control, vuelvo y le digo. Tal vez la persona dice, esto sí lo puede controlar, dijeron ellos, al endemoniado, al enfermo lo pudo sanar, pero es que este problema es diferente. ¿Cuántas veces al creyente le ocurre ello? ¿Cuántas veces, hermano, pero confíe en el Señor? Hermano, acuérdese de lo que ha hecho Dios, acuérdese de que Dios lo ayudó, pero aún así, a pesar de que Dios me ayudó ayer, se me olvida de que hoy Dios sigue estando conmigo. Y se me olvida de que en mi problema actual, Dios todavía puede obrar. O sea que, hermano, que el problema que ahora tengo, hermano, todavía Dios, Él tiene cómo ayudarme. Todavía Dios tiene cómo defenderme. Entonces, hermano, y por eso le digo, a mí me llama la atención, porque a algunos uno los ve muy asustados. Y hermano, mire, hermano, mire lo que está pasando en el mundo. Hermano, mire lo que está sucediendo. Hermano, pero no se olvide que Dios no ha perdido el control. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo todopoderoso. Para Él todo sigue siendo posible. Por eso dice el salmista, dice, por tanto, el verso anterior decía, por tanto no temeremos. Dice, aunque la tierra sea removida. Hermano, cuántas cosas pueden suceder en esta tierra. Pero dice, aunque la tierra sea removida, dice, y se traspasen los montes al corazón del mar. Usted se imagina qué tiene que suceder para que eso suceda, para que eso se dé. Dice, aunque, dice, la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
No sé cómo lo vea usted, tal vez como un tsunami que se metió, y hizo que los montes quedaran allá metidos en medio de las aguas, o no sé, o las montañas viniéndose en abajo. No sé cómo, por eso le digo, no sé cómo lo pueda usted ver allí, pero hermano, ante algo tan terrible para nosotros, los seres humanos, pero Dios, Él sigue teniendo el control. Y dice el salmista, dice, y no temeremos, que lo que el enemigo quiere es vernos asustados, es vernos temerosos allí, y de pronto del mismo miedo haciendo cosas indebidas, de pronto dejándonos arrastrar por el miedo. Pero dice el salmista, dice, pero no temeremos, no nos vamos a dejar llenar de temor, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir confiando en Dios. Y dice el verso 3 que le llamo allí, dice, aunque bramen y se turben sus aguas, y hasta los montes tiemblen, y hasta los grandes tiemblen, y hasta los poderosos tiemblen, hermano, pero dice, no temeremos. Así que esta mañana yo le invito a que se llene de confianza, llénese de confianza en el Señor.